Muchas gracias, Juan. Pues mira, a continuación vamos a escuchar a un joven piloto de hidroavión, además del hidroavión más grande que vosotros todos vemos volar en España, en nuestros cielos y sobre todo en nuestras costas. Pertenece a ese grupo al que todos admiramos y que coloquialmente le llamamos los corsarios y que oficialmente es el 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio. Con vosotros, el teniente Jorge de Haro. Buenos días a todos. Yo quería realizar una pequeña matización. Piloto no, perteneciente al cuerpo de ingenieros. Me gradué en Ingeniería Aeroespacial. Pero bueno, dicho esto, yo quiero hacer una breve introducción sobre el estado actual y unas pequeñas pinceladas del 43 Grupo, cómo trabajamos y lo dicho, en una situación actual de cómo estamos. En primer lugar, la estructura orgánica a la que se somete el 43 Grupo Comunidad, orgánicamente es al Mando Aéreo General, operacionalmente al Centro de Operaciones Aeroespaciales y funcionalmente pertenecemos al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a MITECO. Bueno, aquí quiero realizar una breve introducción de contexto histórico. El primer CL215 llegó en 1971 con motor pistón y posteriormente en 1989 se realiza una remotorización de los motores pistón que teníamos en la unidad al CL215T, ¿vale? Conocido en el ámbito militar como UD-13. Posteriormente, en 2006, se empieza a adquirir los CL415, conocidos como UD-14. En la actualidad contamos con 14 aviones en la unidad, no todos operativos porque está diseñado de tal manera que muchos de ellos pasan por la Maestranza Aérea de Albacete por revisiones de 500 horas o de 5.000 horas en función de la inspección que se le tenga que hacer. Y ahora mismo, a día de hoy, en la actualidad, contamos con 7 operativos, pero porque nos preparamos para la campaña de verano, que suele aumentar el número, porque ahora están trabajando en Albacete en el resto. Bueno, las tripulaciones que van en nuestros aviones, contamos con 2 pilotos y un mecánico de vuelo, que va en medio. Piloto, copiloto y mecánico de vuelo en medio. ¿Cuáles son sus funciones? Pues los pilotos, obviamente un comandante de aeronave, de primer piloto, que es el que se encarga el responsable de las operaciones y la toma de decisiones. En segundo lugar tenemos el segundo piloto, el CM2, que se encarga de la navegación, las comunicaciones y la asistencia de maniobras. Y por último, el mecánico de vuelo. Suele ser un suboficial, se encarga de realizar la prevuelo, la posvuelo, monitorización de sistemas, detección de tráfico y obstáculos. Como siempre decimos, dentro de la cabina, 6 ojos ven más que 4. Por eso, de hecho, otros operadores no disponen de mecánico de vuelo, de ese tercer asiento. Simplemente llevan los dos pilotos y ya está. Pero creemos que a nuestro punto de vista, tener un mecánico en medio es muy beneficioso ya para diversas cosas, ya en el ámbito de vuelo y sobre todo también con una experiencia puede realizar certificados de aeronavegabilidad que se hacen las pruebas en vuelo, nos ayuda mucho a los ingenieros a esos certificados. ¿Cuáles son las capacidades que tienen nuestros aviones? Pues muchos las conoceréis, pues en 12 segundos somos capaces de recoger de cargar, mejor dicho, 6.000 litros de agua. Disponemos de unas probes que, a desconocimiento de mucha gente, son muy pequeñas. O sea, de hecho, como podéis ver, es la mano de una persona. Por ahí se introduce el agua y es simplemente un mecanismo de velocidad. Ni hay bombas de succión ni nada. Estos son nuestros sistemas de agua, son 2 y, como he mencionado antes, en cada uno caben 3.000 litros, un total de 6.000 litros. ¿Diferencias entre los 215T y los 415? Pues, por ejemplo, estructuralmente tenemos las compuertas. El 215 dispone de 2 compuertas y el 415 de 4 compuertas, 2 en el lado derecho y 2 en el lado izquierdo.
En un futuro no muy lejano, de hecho en un par de años, se prevé la adquisición de los nuevos 515 que ha mencionado antes el compañero Pablo Torrejón, que esperemos renovar la flota, puesto que, como habéis visto antes en el contexto histórico, es una flota, digamos, que tiene ya bastantes años. Entonces, el futuro es ir renovando la flota poco a poco y actualizándola. Bueno, normalmente trabajamos con descargas de agua, pero también descargas de espuma. Depende de la comunidad autónoma, la descarga de espuma, ya que a nivel medioambiental la espuma es un agente bastante malo, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, mejor eso que los bosques se quemen. También realizamos cargas en tierra en colaboración con la Unidad Militar de Emergencia. Y bueno, ¿por qué utilizamos estos aviones? Pues no son los que más carga tienen. Obviamente un Boeing 747 puede cargar mucho más, pero por su gran maniobrabilidad. Al tener menos capacidad, podemos maniobrabilidad el avión mejor y es óptimo para las labores que desempeñamos, puesto que en la mayoría de casos, orográficamente, los accesos son muy difíciles, son valles, hay montañas alrededor, tendidos eléctricos, que ahora comentaré más adelante. ¿Qué tenemos de limitaciones? Como cualquier flota, la limitación de personal. Obviamente los tripulantes no son robots y necesitan descanso. Entonces nosotros realizamos un máximo de 9 horas de vuelo al día por tripulación, sobre todo en campaña, y 12 horas de descanso. Es decir, al día siguiente tienen que librar. No se puede operar más de 3 días consecutivos y todo esto lo regulamos en nuestra IG de 3014 del Ejército del Aire y del Espacio. Limitaciones también de material. Como he comentado antes, realizamos en Torrejón de Ardoz, realizamos las inspecciones de 50 horas de vuelo, cada 50 horas de vuelo, o 6 meses en la unidad, que son inspecciones de primer y segundo escalón. Y las inspecciones de tercer escalón, ya sean de 500 o de 5.000 horas, se realizan en la Maestranza Aérea de Albacete. Y, por supuesto, los factores meteorológicos. Una mala visibilidad, nuestro avión tiene bastantes dificultades para operar, ya sea de noche, nubosidad, humo, sobre todo este verano que han habido grandes incendios. El humo ha sido uno de los factores determinantes a la hora de operar. También las turbulencias y vientos fuertes, como cualquier aeronave. Y la orografía, como comentaba antes, al final trabajamos en sitios muy difíciles de acceder y eso nos dificulta bastante la tarea, aunque los pilotos con los que contamos son muy experimentados y la verdad es que hacen un muy buen trabajo. Los ciclos de carga y descarga mínimo duran 5 minutos y bueno, aquí quería resaltar cómo nos activan, cómo funcionamos. La comunidad autónoma solicita, en este caso a Miteco, la intervención. Miteco evalúa la petición de la comunidad autónoma y si da el visto bueno, prealerta al 43, solicita al Centro de Operaciones Aeroespaciales del Ejército del Aire oficialmente la intervención de la unidad en el foco de incendio y como máximo en 1 hora nosotros estamos reaccionando. Esta es la manera en la que nos distribuimos, sobre todo en campaña, porque durante la época de verano, que dura para nosotros de 1 de junio a 31 de octubre, nos desplegamos por todo el territorio nacional en 8 destacamentos, el de Santiago, Zaragoza, Pollensa, Salamanca, Madrid, Badajoz, Albacete y Málaga, cubriendo así todo el territorio nacional. En cuanto a mantenimiento, este es el organigrama del grupo de material. Contamos con 4 ingenieros pertenecientes a la SINCA y a las diferentes escuadrillas, tanto de mantenimiento como de control técnico. Y desde el grupo de material nos encargamos de dichas reparaciones, dichas inspecciones, cualquier avería o cambio de elemento, ya sea de motor, de hélice, etcétera. Todo de primero y segundo escalón, porque como he comentado, el tercer escalón se dedica especialmente a la Maestranza Aérea de Albacete.
Bueno, el personal de mantenimiento que hay son ingenieros, todos ellos aeroespaciales, mecánicos de tierra, que suelen ser los suboficiales, y auxiliares de mecánico de tierra, que suele ser la tropa. Inspecciones que realizamos, 50 horas. Consisten en inspecciones visuales, engrases y lubricación de determinadas, por ejemplo, tren de aterrizaje, con puertas, etcétera. Comprobaciones de funcionamiento, de que todos los sistemas del avión funcionen. Lavados de turbina y compresores, pruebas de motores, etcétera. Aquí, como podéis ver, es el documento con el que nosotros trabajamos. Esto sería una tarjeta de inspección de 50 horas. Aquí se detallan las partes del avión, las tareas que tiene que realizar el mecánico de tierra, las van firmando, las pruebas de motor y una vez que esté listo, el ingeniero da el visto bueno, comprueba los datos y da el visto bueno. Y luego PAESAS, que son estudios de aceite, que esto lo hacemos rutinariamente cada 50 horas también, en colaboración con el INTA, con el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, sobre todo para ver la degradación del motor y si hay sustancias en mayor rango, nos suele alertar de alguna avería o de una futura avería. Y luego tenemos un equipo de verificadores, que son los mecánicos de tierra más experimentados de la unidad, que se encargan de verificar ciertas tareas de mantenimiento, como pueden ser de motor, de cambio de hélice, cambio de motor, de buje, etcétera, porque son áreas críticas del avión y consideramos que tienen que dar una verificación al trabajo realizado por el mecánico de turno. Esto es, por ejemplo, un cambio de PCU, de Propeller Central Unit. Y lo que comentaba antes, la maestranza de Albacete se encarga de realizar las inspecciones de tercer escalón, de 500 horas, 5.000 horas. Eso es una foto del hangar que disponemos en Albacete. Y bueno, luego en cuanto a seguridad, ¿con qué riesgos trabajamos? Sobre todo personal de tierra en las descargas de agua. Es muy peligroso. De esto trabajamos en colaboración con el director técnico de incendios cuando nos alerta de que no haya nadie en la zona de descarga, ya que una descarga a esas velocidades pueden ser lesivas para el personal de tierra. Tendidos eléctricos. El cableado eléctrico es uno de nuestros mayores peligros operacionalmente hablando. Y la bifana. Por ejemplo, este es un buitre de hace relativamente poco, un pajarazo. Es inevitable, intentamos mitigar los riesgos, pero es muy difícil de controlar estos riesgos. Las zonas de baja profundidad también son un riesgo en menor medida, pero lo tenemos en cuenta. Y las cargas de mar, puesto que el oleaje y la mala mar nos suponen una gran dificultad a la hora de cargar en mar. ¿Cómo mitigamos estos riesgos? Pues planes de instrucción, sobre todo a los pilotos, de todo tipo. Cuanta más experiencia, al final la capacidad que tiene la unidad para mitigar estos riesgos es mucho, mucho mayor. Y bueno, este es un trabajo de los pilotos más experimentados, de hecho he visto aquí alguno, y que está muy bien. Son documentos en los que ellos mismos trabajan o han trabajado en años anteriores, en el que se recoge cómo tomar y toda la información relevante a la hora de tomar o de descargar agua en diversos pantanos. Tenemos en este caso el pantano de Ricobayo, todo tendido eléctrico, etcétera. Y aquí un par de ejemplos más. Bueno, esto es todo trabajo propio de la unidad, de los pilotos de la unidad, como estoy comentando, y consideramos que es un trabajo digno de admirar. Esto en ningún otro lado existe. Y bueno, por último, la última medida también de mitigar estos riesgos es contar con una sección de seguridad de vuelo en la que hay oficiales de seguridad de vuelo y de seguridad en tierra. En ellos analizamos los riesgos, proponemos soluciones para mitigarlos y también
cualquier personal de la unidad puede notificar de manera anónima un riesgo que considere, ya sea en tierra o en vuelo. Y esto se difunde y se conciencia a todo el personal de la unidad para propiamente dicho, mitigar el riesgo. Y bueno, estos son nuestros informes de extinción. Como podéis ver, las horas de vuelo que se ha hecho durante la época de verano. Recalcar que nosotros estamos activos 365 días al año. Siempre contamos con dos aviones de alarma en época de invierno y en época de campaña va variando, pero por ejemplo este año han sido una media de 10 aeronaves por mes. Y por último, también realizamos cooperación internacional con diversos países. Este año no ha sido el caso porque nos han tenido que ayudar debido a la situación que hemos sufrido en el país. Pero normalmente solemos hacer despliegues en el extranjero. Aquí podemos ver los que hemos hecho a lo largo de la década de los últimos 20 años. Sobre todo en cooperación con la Unión Europea. Al final tenemos un programa de cooperación y entre los diversos países que la formamos cooperamos entre nosotros. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.